Hola, estamos llegando al final del año y queremos saber cómo nos fue. Y la persona que nos puede decir exactamente eso es su merced. Entonces, en la descripción de este episodio dejamos una encuesta que tomará menos que unos huevos para que esas respuestas nos sirvan para planear nuestro 2025. Gracias y aquí está el huevo de hoy. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con una receta que nos tocó volver a revisar. Porque el ministro de Hacienda no era tan inamovible después de todo. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Es jueves 5 de diciembre. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Ricardo Bonilla se fue del gobierno pese a que hace solo 2 días dijimos que era inamovible. Al menos lo fue hasta el martes en la tarde cuando el presidente partió hacia Uruguay. El presidente dice que lo deja ir para que pueda defenderse de las acusaciones de, supuestamente, saber de los contratos que se iban a entregar a congresistas a cambio de votos en una comisión del Congreso, la ya famosa Comisión de Crédito Público. Bonilla se marcha en medio de una tormenta política y económica. El Congreso puede hundir hoy la reforma tributaria. No hay presupuesto para el 2025 y faltan recortes en muchos sectores estatales. Hoy hablamos de qué pasó para que Bonilla se tuviera que ir y qué viene con su inmediato reemplazo. Edgar Quintero cubre el gobierno y la presidencia para La Silla y no pensé verte tan pronto. Hola Tatiana, gracias por invitarme. ¿Qué pasó para que Bonilla se fuera? O sea, yo sé el peso que tiene decir que algo es estable y luego ya no lo es, pero no esperábamos que fuera tan pronto que se fuera. En mi defensa diré que hasta el lunes Bonilla no estaba en las cuentas de los ministros que podrían salir. Era de los altos funcionarios más firme, soldado del presidente, de su corazón ideológico y defendido a capa y espada por Petro. 5 páginas de trinos del presidente lo comprueban. Y era el único alto funcionario de Petro salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que seguía en funciones, a diferencia de Carlos Ramón González o Sandra Ortiz. Pero el martes en la tarde, Bonilla empezó a dar señales de debilidad. Ante una pregunta directa de los periodistas, guardó silencio. Aquí no hay cupos indicativos ni compra de congresistas. Sigue entonces. Ministro, continúa en el cargo. Luego Bonilla aclaró, ya cuando había oficializado su renuncia, que ese martes en la tarde, en un viaje a San Andrés del gobierno, habló con Petro y acordaron que el miércoles se iba del ministerio para asumir su defensa por el caso de corrupción. Esa es la versión oficial, que Bonilla se va por el tema de gestión del riesgo, pero también está la no oficial, y es que Bonilla se va porque denunció a Ricardo Roa y al hijastro del presidente, al otro Nicolás Alcocer. Tanto Bonilla como Petro dijeron que las salidas para asumir su defensa en el escándalo de gestión del riesgo por fuera del poder. En un trino de 2.700 palabras, el presidente Petro anunció la renuncia de Bonilla y siguió defendiendo su integridad. Dijo que el ministro es una víctima del esquema clientelista que funciona entre Hacienda y la Comisión de Crédito Público para aprobar los créditos internacionales que hace el gobierno y donde estalló el escándalo de corrupción que provocó su salida. Claro, en el huevo de ayer, justo Gerson Ortiz nos decía que todos los ministros de Hacienda tenían que poner cupos indicativos, al menos en las comisiones económicas. Pero como decías, hubo algo que generó suspicacia en la antesala de la renuncia de Bonilla. Ayer en la mañana supimos que el ministro trasladó a la Fiscalía una denuncia que le llegó sobre un supuesto tráfico de influencia y corrupción de Nicolás Alcocer. El otro Nicolás, ese es el primogénito de Verónica Alcocer. Y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la hidroeléctrica Urrá 2. El cuento es que supuestamente, según la denuncia, estaban presionando a la junta directiva de Urrá 2 para favorecer a unos contratistas cercanos a Nicolás Alcocer. Pero la suspicacia, ¿cuál es? Ese es su trabajo. Legalmente él tiene que trasladar una denuncia. Claro, la suspicacia es que la denuncia salpica al hijo del presidente, el primogénito de su esposa, la poderosa Verónica Alcocer, y también a Roa, que pese a sus múltiples escándalos, varios de ellos revelados por La Silla, sí tiene un teflón más resistente. Hasta que Petro diga lo contrario, que puede ser en cualquier momento. Sí, otro huevo. Entonces, en el papel, en lo que sabemos, Bonilla se va para defenderse por las denuncias que lo salpican en el escándalo de gestión del riesgo. No sabemos si entre el martes que hablaron y el miércoles que renunció, el presidente sabía o acordó con Bonilla que iba a trasladar esa denuncia, aunque medios como la W y Blue dicen que sí, que el presidente sabía
lo que iba a hacer Ricardo Bonilla. Bueno, pero mirando hacia adelante, ¿qué pasa con la reforma tributaria entonces que hoy posiblemente se puede hundir o con el presupuesto que no existe? ¿El exministro Bonilla hizo una estrategia del caracol? Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Bonilla deja una tributaria en cuidados intensivos, un presupuesto gigante que por ahora está desfinanciado, el dolor de cabeza eterno sobre los problemas del recaudo de la DIAN y la desconfianza creciente de los mercados internacionales frente al manejo de las finanzas públicas. Pero vamos por partes. Lo que puede ser más grave es la caída de la tributaria. Por ejemplo, en la Comisión Tercera del Senado hay un grupo de congresistas importantes liderados por el conservador Efraín Cepeda que pueden hundir esa ley. Y hay que recordar que si una de las 4 comisiones económicas la hunde, todo el proyecto se cae. Eso es un golpe muy duro para el gobierno porque con esa ley buscan 12 billones de pesos para financiar el hueco del presupuesto, lo que implicaría grandes recortes para el próximo año. En Hacienda me dicen que el decreto del presupuesto ya lo tiene el presidente listo para firmar, pero lo cierto es que ese presupuesto es hiperambicioso, que puede quedar desfinanciado y que otras instituciones dicen que ese hueco puede ser mayor a los 12 billones de pesos porque tiene proyecciones de ingresos poco realistas. Ese chicharrón ahora le queda al nuevo ministro, Diego Guevara, que se quedará en el cargo. El nuevo ministro de Hacienda no parece un cambio de 180 grados con respecto a su antecesor y al antecesor de ese. ¿Qué le trae de nuevo a la mesa? Diego Guevara es un ingeniero mecatrónico con un doctorado en economía por la Universidad Nacional. Es bogotano y tiene 39 años, joven. Es considerado un economista heterodoxo, es decir, es un crítico de la llamada escuela neoclásica y que en las últimas décadas se ha asociado al consenso económico liberal o neoliberal, como dicen sus malquerientes. Eso quiere decir que tiene un perfil muy similar al de los economistas que rodean al presidente, como el mismo Bonilla o César Ferrari, el superintendente financiero. Guevara es un crítico de la independencia de los bancos centrales o de cómo esa independencia privilegia sobre todo los intereses de los más ricos. También critica lo que se llama la financiarización de la economía, ¿no? Es decir, la influencia institucional e intelectual de los bancos dentro de las reglas del mercado y del Estado. Es decir, Guevara no es un gran amigo de la banca, como tampoco lo es Petro. Y también critica la focalización de los subsidios, que es el fundamento de programas como Renta Ciudadana, algo que también va muy en línea con las ideas del presidente. Ahora, que vaya en línea entonces no sorprende. Lo sorprendente sería lo contrario. Pero ¿cómo se la lleva o se la va a llevar Guevara en su primer día de trabajo que va a hacer en el Congreso, donde el Ministerio de Hacienda hasta ya está cayendo mal? Hay que decir que Guevara no tiene una hoja de vida pública muy extensa. Él ha sido sobre todo un académico e investigador, pero no es un novato en el Congreso. Lleva desde el 7 de agosto del 2022 en el ministerio y es un asiduo visitante de las económicas en el Congreso porque era el viceministro general. Allá tiene fama de que tiene un gran manejo de los temas técnicos y eso genera confianza dentro de los congresistas y ya ha sido un interlocutor con el presidente Petro. Por ejemplo, Guevara estuvo en el Consejo de Ministros en el que el presidente le ordenó a Hacienda llegar a un acuerdo con Interior y el DNP para que sacaran adelante el Sistema General de Participaciones, que ya es ley esta semana. Pelea perdida por él y por su ex jefe Bonilla. Y bueno, el nuevo ministro también le ha llevado malas noticias al presidente, como la necesidad de hacer grandes recortes al presupuesto para poder cumplir con la regla fiscal. Eso quiere decir que a pesar de las posiciones similares que tiene con Petro, al menos en estos espacios ha mostrado firmeza. Obviamente de los ministros de Hacienda del presidente en su gobierno, que ya van 3, es el de menos quilates, en un puesto donde los quilates importan. Y le toca hoy estrenarse tratando de salvar una tributaria moribunda. Excelente ambiente laboral. Edgar, gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Álvaro Pradas, el nuevo presidente del Consejo Electoral, es la cuota del Centro Democrático allí y es el investigador principal del caso contra el presidente por la campaña de 2022. Colombia no reconocerá los resultados de la elección en Venezuela, dijo el vicecanciller Jorge Rojas. Aún está en veremos si en esa línea no habrá representación del país el 10 de enero, cuando se supone que se posesiona Nicolás Maduro. Y antes de terminar el año, Carlos Ramón González irá a declarar a la Fiscalía para que responda sobre su supuesta participación en el escándalo de gestión del riesgo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.
Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.